Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con: la salud espiritual de una iglesia no se mide por su tamaño, su éxito financiero o su capacidad de reunir multitudes. Tampoco se trata de la fama o la carismática personalidad de su líder. Muchos creyentes, lamentablemente, caen en la trampa de asumir que una congregación muy concurrida y con grandes recursos es sinónimo del favor de Dios. Esta es una idea peligrosa, porque el verdadero estándar para evaluar una iglesia es su fidelidad inquebrantable a la palabra. Si la comunidad a la que perteneces ha comenzado a desviarse de las enseñanzas bíblicas para centrarse más en valores mundanos, en promesas de prosperidad material, en la exaltación de un líder humano, en el temor paralizante, en la ausencia de servicio a la comunidad, en la mera multiplicación numérica sin discipulado profundo, o en la negación del pecado, es hora de tomar una decisión seria. Tu alma y tu relación con el Señor valen demasiado como para permanecer en un lugar que se aleja del camino trazado por las Escrituras. En algunas iglesias modernas, el problema empieza cuando el éxito se mide con el mismo criterio que el mundo utiliza: cantidad de asistentes, dinero recaudado, influencia social o presencia mediática. Pero el Evangelio no trata de acumular riquezas terrenales ni de impulsar carreras hacia la fama. La misión de la iglesia es mucho más profunda y trascendente: ser una casa de oración, un lugar donde se busca la presencia de Dios con humildad, reverencia y un anhelo sincero de transformación interior. El mismo Jesús condenó en Mateo 21:13 a aquellos que convirtieron la casa de su Padre en un mercado, recordándonos que el templo, o en términos actuales la iglesia, debe ser un recinto sagrado donde el hombre se encuentra con el Dios vivo, no un espacio para el comercio, la ostentación o la manipulación. Cuando una congregación gira en torno a la promesa de prosperidad material por encima del crecimiento espiritual, se produce un grave desequilibrio. Por supuesto, Dios puede bendecir a sus hijos con recursos, oportunidades y éxito en esta vida, pero el enfoque central del mensaje bíblico no es la acumulación de riquezas ni la obtención de confort terrenal. Buscar primero el reino de Dios implica anteponer la voluntad divina a nuestros deseos egoístas. Cuando desde el púlpito solo se habla de dinero, de éxito profesional, de cómo Dios te hará rico, y se omite la realidad del sacrificio, del servicio desinteresado, del carácter piadoso y de las recompensas eternas, se diluye el Evangelio. La fe no es una herramienta para la ganancia terrenal, sino un llamado a una relación con el Creador que transforma el corazón, la mente y la vida entera. En otras ocasiones, el peligro proviene de la figura pastoral. Muchos líderes cristianos comienzan con un corazón humilde, dispuestos a servir y a guiar a las ovejas hacia Jesús. Sin embargo, algunos se convierten en celebridades eclesiásticas, siendo colocados en pedestales casi divinos. Cuando un pastor es exaltado por encima del mensaje que predica, la congregación corre el riesgo de sustituir la centralidad de Cristo por la admiración desmedida hacia un ser humano. La fe auténtica se edifica sobre la roca que es Cristo, no sobre el carisma, la elocuencia o la fama del líder. Si notas que tu comunidad venera más al pastor que a Jesús, estás ante una señal de alerta. La admiración desproporcionada
hacia una persona desvía la mirada de la verdadera esencia de la fe. También existen iglesias que apelan constantemente al miedo para mantener a la gente bajo control. La Escritura habla, sin duda, de juicio y de la consecuencia del pecado, pero la relación con Dios no debe fundarse únicamente en el terror a la condenación. El Evangelio es la buena noticia de la redención, de la gracia inagotable, del perdón ofrecido en la cruz. El temor de Dios es un respeto reverente, no un pánico paralizante. Cuando una iglesia manipula con amenazas constantes de castigo, cuando utiliza el miedo como principal herramienta motivadora, se aparta de la esencia del amor divino. Una fe auténtica florece en la confianza y en el gozo de saberse hijo amado, no en la angustia continua de la desaprobación divina. La falta de acción hacia el exterior es otro síntoma preocupante. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, no a recluirnos dentro de muros para nuestro propio beneficio. Una iglesia centrada únicamente en sus miembros, sin alcanzar a los necesitados, sin mostrar compasión al afligido, sin apoyar a los pobres y marginados, no vive plenamente la gran comisión. La iglesia debe extender sus manos al mundo que la rodea, ser agente de transformación social, reflejando en sus obras el amor incondicional de Dios. Si tu congregación es incapaz de mirar más allá de sí misma, pregúntate si realmente está cumpliendo con su llamado bíblico. Otro aspecto que suele pasar inadvertido es la obsesión con el crecimiento numérico. Es maravilloso que más personas se acerquen a escuchar la palabra, que aumente la asistencia al culto. Pero la pregunta clave es, ¿qué sucede después? ¿Se están formando discípulos o solo se está reuniendo una multitud? Una iglesia puede tener miles de asistentes, pero si no está discipulando a la gente, si no la está ayudando a conocer a Cristo más profundamente, a madurar en su fe, a vencer el pecado, a amar al prójimo con sinceridad y a vivir en santidad, entonces ese crecimiento no es verdadero. La misión de la iglesia no es solo añadir números, sino edificar vidas ancladas en el Evangelio. Cuando las estadísticas son más importantes que la formación espiritual, el enfoque está distorsionado. Por último, es preocupante cuando una iglesia prefiere suavizar el mensaje del Evangelio con tal de encajar en las tendencias culturales. El pecado es una realidad espiritual, no una construcción social anticuada. Cuando se evita hablar del arrepentimiento, del perdón de pecados y de la necesidad de transformación, se está presentando un evangelio incompleto, cómodo y atractivo, pero falto de sustancia. Una iglesia que se niega a llamar al pecado por su nombre, que lo relativiza o lo redefine para no incomodar a la audiencia, deja de ser un faro de luz para convertirse en un espejo que solo refleja los intereses del mundo. El mensaje de la cruz puede resultar duro en ocasiones, confronta nuestro orgullo y egoísmo, pero es la única vía hacia la liberación auténtica. Volver a la oración es la clave para recuperar el norte. En el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan fueron arrestados, la iglesia no se organizó para protestar ni se sumió en pánico. En lugar de eso, se unieron en oración ferviente, pidiendo al Señor valor, dirección y la manifestación de su poder. Hechos 4, 23, 31. Esa escena nos recuerda cuál es la verdadera esencia de la congregación cristiana: un pueblo que busca a Dios juntos, que derrama su corazón ante Él, que encuentra en la oración la comunión íntima con el Padre. Si tu iglesia dedica más tiempo y recursos a programas de entretenimiento que a la oración sincera, reflexiona si allí está la voluntad de Dios siendo prioritaria.
La oración no es un adorno litúrgico, es el eje central de la vida espiritual comunitaria. Si te encuentras en una iglesia donde la verdad bíblica ha sido comprometida, donde las prioridades se miden con parámetros terrenales, donde no se aborda el pecado, donde se depende de figuras humanas más que de Cristo, donde se siembra el miedo en lugar de la esperanza, donde no se sirve a los necesitados o donde el crecimiento numérico importa más que la madurez espiritual, no tengas miedo de tomar una decisión radical. No se trata de huir por impulso, sino de reconocer que tu salvación y tu crecimiento espiritual son más importantes que cualquier lealtad institucional. Si tu congregación ha perdido de vista la cruz y se ha dejado llevar por corrientes que no honran a Dios, corre hacia Jesús, busca su guía en oración y pídele que te conduzca a una comunidad centrada en la Escritura, fiel al mensaje del Evangelio y apasionada por la presencia de Dios. No hay que quedarse en un lugar donde la fe esté debilitada o diluida. Tu relación con Cristo es un tesoro inestimable y necesitas un entorno que la nutra y la fortalezca. Una iglesia saludable mantiene la oración como su fuerza vital, defiende las verdades bíblicas sin diluirlas, alimenta el discipulado sincero, sirve a la comunidad con amor y por encima de todo, exalta a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Esa es la meta, acercarte cada día más al Hijo de Dios, alimentarte de su palabra, vivir en la verdad, caminar en santidad, amar a tu prójimo y prepararte para la eternidad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal, a dar me gusta al video y a compartirlo con aquellos que puedan necesitar estas palabras. Sigamos difundiendo la verdad del Evangelio y recordémosle al mundo lo que realmente significa seguir a Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente y que siempre camines con la seguridad que brinda su verdad. Amén.